Hoy iniciaremos una serie de videos acerca de empresarios prominentes eh, que iniciaron desde cero, sin riquezas heredadas ni empresas. Iniciaremos con la vida de Andrew Carnegie, que fue un inmigrante escocés que llegó a Estados Unidos con muy poco y construyó un imperio en la industria del acero. Pero su legado trasciende la riqueza y la industria, ya que dedicó gran parte de su vida a impulsar la educación y la cultura a través de su generosidad inigualable. Para entender completamente la magnitud de sus logros, exploraremos una línea de tiempo que abarca desde sus humildes comienzos hasta su transformación en uno de los hombres más ricos del mundo y finalmente su dedicación a la filantropía. En 1848, a los 13 años, Andrew comienza a trabajar como bobinero en una fábrica de algodón en Pittsburgh, Pensilvania. Mientras él trabajaba en esta fábrica, conoció a el coronel James Anderson, que era un hombre adinerado. Tenía su biblioteca particular, la cual abría para que todos los niños que trabajaban en la fábrica pudieran llegar a leer. Andrew despertó en él, ¿verdad?, una pasión por la lectura. Se convirtió en un devorador de libros desde ese momento. En 1953 consiguió un trabajo como asistente de telegrafista en la Pennsylvania Railroad Company, donde se familiariza con la industria ferroviaria y las operaciones comerciales. Cuando él estuvo trabajando aquí, conoció a un hombre llamado Thomas A. Scott, quien era un alto ejecutivo del ferrocarril. Thomas Scott se impresionó porque Andrew era un hombre bastante trabajador, bastante dedicado, siempre daba lo mejor de sí en el trabajo. Entonces, esto le permitió que él escalara puestos. Entonces, 55 a los 20 años, se convierte en superintendente del ferrocarril de Pittsburgh en San Luis, lo que le brinda la experiencia adicional en la industria del transporte. En 1870 funda su propia empresa, la Kingston Bridge Company, que se especializa en la construcción de puentes de hierro y acero. Debemos recalcar que Thomas Scott influyó mucho en esto. Thomas Scott le enseñó cómo él debía invertir su dinero y no solo eso, sino que le presentó a muchas personas importantes. Entonces, esto le abrió las puertas al, al empresariado, ¿verdad? En 1873 forma la Carnegie Steel Company, que se convertiría en uno de los principales productores de acero en los Estados Unidos. En 1989, Carnegie Steel se fusiona con la Federal Steel Company para formar la United States Steel Corporation, la primera corporación estadounidense con una capitalización de mercado de más de $1.000 millones. En 1992 vende Carnegie Steel a JP Morgan con una cantidad sustancial y se retira oficialmente de la industria siderúrgica. En 1901 establece el Carnegie Corporation of New York, una fundación filantrópica dedicada a donar su riqueza para el bienestar público. En 1911, Andrew Carnegie muere, dejando un legado de filantropía que incluye la construcción de bibliotecas, la promoción de la educación y la financiación de proyectos culturales en todo el mundo. Andrew quiso replicar lo que el coronel James Anderson hizo con él, porque eso cambió su vida. Entonces, él quería que otros niños tuvieran la misma oportunidad, niños y público en general, tuvieran la oportunidad que él tuvo de acceder al conocimiento. ¿Qué fue lo que llevó a Andrew a convertirse en un hombre exitoso? Vamos a analizar. Pensemos,
¿Qué es lo que este hombre hizo diferente a los demás que lo llevó a convertirse en un empresario exitoso no teniendo nada? En primer lugar, la influencia de dos personas importantes en su vida y en segundo, su buena actitud en el trabajo. Porque claro que las personas son importantes, pero también es importante nuestra actitud. ¿Qué hubiera pasado, verdad? Si el coronel hubiera abierto sus puertas, pero a Andrew no le hubiera interesado la lectura. ¿O qué hubiera pasado si él hubiese sido un trabajador perezoso? ¿Ustedes creen que Thomas A. Scott se hubiera em, le hubiera ayudado, hubiera él durado en el ferrocarril tanto tiempo como para ganarse la simpatía de Thomas y conocer a otras personas que le ayudarían a hacer negocios? No lo creo. Entonces, no solamente es la llegada de personas importantes a nuestra vida, sino nuestra capacidad, la actitud con que miramos la vida, lo que hace un cambio en ella. Fotografía de esos dos hombres importantes. El primero, el coronel James Anderson, que le abrió las puertas del conocimiento, y el segundo, Thomas A. Scott, que le abrió las puertas de los negocios. Le enseñó a invertir. Vemos, ¿verdad?, que de esta forma creo que llegó el momento reflexivo. Eh, si nosotros queremos lograr cosas grandes en nuestra vida, tenemos que hacer bien lo que estemos haciendo, ya sea que estemos trabajando para otra persona, ¿verdad? Muchos de nosotros nacemos con esa llama del emprendimiento y entonces decimos, no, yo no estoy hecho para eso, voy a tener mi propia empresa. Sí, sí, la podemos llegar a tener, pero tenemos que hacer bien lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, lo que sea, barrer calles, recoger basura, lo que sea, se tiene que hacer de la mejor manera porque esa buena actitud es la que nos conecta con las personas correctas. Y otra cosa es prepararse. Sí, muchos dirán, pero hay personas que no tienen título, que logran grandes cosas. Sí, no importa si usted tiene educación formal o informal, o incluso no importa hasta qué grado llegó. Usted puede tener éxito, pero hay que prepararse, hay que leer, hay que estudiar, hay que aprender esa habilidad de otras personas. Entonces, en conclusión, creo que esa sería la meditación del día de hoy, para que tomemos en cuenta y apliquemos esos principios de Andrew para poder convertirnos en esos empresarios exitosos que deseamos.